Aleluya. Salmo 15. ¿Alguien aquí renta? ¿Renta en donde vive? ¿Sí rentan? ¿Alguien aquí renta? ¿Quién no renta? Entonces, ustedes no van a entender. Los que sí rentan, cuando empezaron a rentar, hubo una serie de requisitos que les pidieron o no les pidieron nada. Nada más les dijeron, sí, ahí están las llaves, y dame al mes 1,500 y ya con eso. ¿O cómo fue esa situación? Yo sé que hay casos diferentes en los que sí no te piden mucho y en los que sí hasta te piden un aval y firmar los pagarés y cosas por el estilo. ¿Alguien ha pasado por una situación parecida? Allá, ¿y cómo fue la situación? Un aval y un pagaré. Allá ustedes. Órale, hasta le llamaron a sus trabajos para verificar que sí eran reales. ¿Alguien más? Entonces, en varios lugares donde tú quieres vivir, hay una serie de requisitos. Hay otras en las que incluso te dicen que ahí no se permiten perros, en otras no se permiten niños. No, en verdad, hay lugares así que no se permiten niños, donde no se permiten perros, donde, mande, sin mascotas o bueno, perros, ni gatos, ni cocodrilos, ni nada, ni adolescentes. Y hoy quiero leer un salmo en el que, ¿a cuántos de ustedes les gustaría vivir con Dios? ¿Sí? ¿A quién dice, no, yo quiero estar mejor en el infierno? Nadie, ¿verdad? Todos quieren estar cerca de Dios, en el lugar en donde está Dios. El Salmo 15 nos da una serie de elementos que tenemos que considerar si queremos estar ahí. En el versículo 1 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y después el rey David solito se contesta, ¿sí o no? Dice, número 1, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, y que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace, ¿qué dice? Estas cosas no resbalará jamás. Está interesante este salmo, ¿sí o no? Hay un salmo parecido, lo vamos a leer más adelante, pero ¿cómo podemos conciliar el hecho de que para llegar al cielo, ¿qué se necesita para llegar al cielo? Ser salvo. ¿Y cómo ser salvo? A través de Jesucristo, de creer en Él, de vivir en Él, ¿no? Entonces, ¿cómo conciliamos eso con esto? De decir, pues para estar en el cielo necesitas ser salvo, y eso es solamente a través de la fe en Cristo Jesús, sin obras, sino a través de la fe en Cristo Jesús. Pero aquí leemos que dice que quién va a habitar en el monte santo o con Dios, pues, y empieza a hacer una serie de comentarios, y comentarios que parecieran, a lo mejor a algunos se les hace difícil, pero no está tan complicado. Entonces, ¿cómo podemos conciliar ambas ideas? Porque aquí dice, bueno, ¿quién va a estar con Dios? Número 1, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón y etcétera. La realidad es que estos elementos no son una lista de requisitos que tú tienes que tener, sino son las evidencias de nuestra salvación.
la salvación de una persona en Cristo Jesús, el hecho de que una persona diga, yo, si me muero hoy, me voy al cielo, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos buscando, ¿no? Si me muero, irme al cielo. ¿Y cuál es la certeza que tengo de eso? Bueno, obviamente es una certeza en nuestros corazones, pero también tiene una evidencia que nos da respaldo en las ideas que tenemos. Y aquí dice, yo creo que me voy a ir al cielo. ¿Por qué? Pues porque Jesucristo vive en mí, porque yo tengo una relación con Él y por consecuencia ando en integridad y hago justicia. ¿Sí soy claro con esto? Entonces, una persona no podría decir, yo soy un cristiano o soy salvo o yo si me muero me voy al cielo porque lo siento en mi corazoncito y porque yo quiero mucho a Dios y Él y yo somos los mejores amigos, sino porque hay algo que nos pone en común con Dios y es su santidad. Y estos elementos son los elementos de la santidad de Dios en la vida de una persona cuando es salva. ¿Soy claro con este punto o con estos o con estas ideas? Entonces, una persona podría decir, si no es íntegra y no es justa y es bien mentiroso y le hace mal a los hermanos, no menosprecia el pecado, no honra a los que temen a Dios, ¿podríamos decir que es una persona salva? Aquí está el elemento, que tenemos que ser sensatos. ¿Por qué no podríamos decir que es salvo? Porque no hay algo que te diga si es cierto o no. Y porque la palabra dice, bueno, si quieres estar en el cielo, pues tienes que ser salvo. Si quieres estar en el cielo, te tienes que conducir de esta manera. Por consecuencia, una persona salva se conduce de esa manera, ¿sí o no? Entonces, a pesar de ello, y de que todos aquí, pues creemos que cuando nos muramos nos vamos a ir al cielo, quiero que hagamos una pequeña evaluación, ¿no? Porque hay cosas que podemos ajustar estando en vida. Ya cuando uno se muere, pues ya no puede ser ahora sí íntegro. Ahora que ya me muera, ya voy a ser íntegro ahora sí. ¿Qué entendemos en la palabra íntegro? El que anda en integridad, el que hace justicia. La palabra íntegro quiere decir la persona que no tiene dobleces o intenciones ocultas en su vida, la persona que no habla con una doble intención, la persona que no está buscando sacar ventaja de las circunstancias, diciendo una cosa para obtener un beneficio encubiertamente. ¿Me doy a entender con esto? ¿Me pueden dar un ejemplo si sí me di a entender? Nada más uno, porque si no nos mareamos y damos muchos ejemplos. Una persona no íntegra es una persona que engaña, ¿no? Es una persona que hace un comentario para obtener un beneficio escondido. Denme un ejemplo. Cuando hablas mal de tu compañero para que lo corran y tú estés en su lugar. Sí, y no lo podemos solamente limitar a esa situación, sino que mucha gente a veces, no sé si les ha pasado, alguien les cae mal y hace algo malo y tú quieres verte bien buena onda, ¿no? No, yo voy a decirle al pastor o al otro hermano o al líder, porque me interesa mucho la salvación de esta persona. Pero no es que te interese mucho, sino quieres que se den cuenta de que es chafa, de que se equivoca, de que no es la persona que el pastor o la autoridad tienen en mente. ¿Saben a lo que me refiero? Es decir, ¿sabes qué? Ay, le voy a decir al pastor, hermano, yo estoy muy preocupado por la vida espiritual de
X persona, porque aquí sí hay Juanitos y Juanitas, ¿verdad? De X persona, y fíjese que he visto esto y esto y esto, y empezamos a hacer comentarios que no son realmente porque nos interese esa persona, ni porque lo amamos, ni porque nos interese la obra de Dios, sino porque queremos en nuestro corazón que esa persona sea evidenciada en sus faltas para nosotros sentirnos mejores que esa persona. ¿Alguien le ha pasado algo similar? No tienen que decirme, sí, vamos a orar. Y Dios es el que va a decidir nuestros corazones, ¿no? Sí, porque yo te puedo decir, no, yo jamás hago nada así. Y así hay muchos ejemplos más. Luego dice la palabra, el que hace justicia. ¿Qué es hacer justicia? ¿Qué es hacer lo justo? Oh, ¿qué pasó? ¿Por qué no me contesta? Yo sé que no soy su pastor, pero en el reino de Dios, dice la palabra, en el reino de Dios, la justicia es por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Lo podemos reducir a estos elementos. La persona que no actúa en fe es injusta, ¿sí o no? ¿Sí me están siguiendo? O mejor ya nos ponemos a orar, ya que Dios nos ayude. Pues entonces al menos díganme amén o algo así para que sepa que sí me están siguiendo. Entonces dice la palabra, en el evangelio, en el reino de Dios, la justicia es por fe y para fe. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Cuántas de ustedes alguna ocasión han actuado no por fe, sino por miedo? O por ser reservados, si no queremos decirle miedo. O por egoísmo. Es decir, nuestras acciones tienen que ir acompañadas de fe, no de un optimismo imaginario, sino de certezas en nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a tener esas certezas en nuestras vidas? Teniendo una relación con Dios, ¿verdad? Entonces, si una persona no actúa en certeza, quizás su relación con Dios, que se sostiene en la fe, pues está fallando, ¿no? ¿Soy claro? Entonces, dice la palabra, el que anda en integridad, el que no busca un beneficio escondido, el que es justo, es decir, el que actúa en fe, el que no actúa con una intención perversa, maligna o egoísta, sino en lo que corresponde a la fe del evangelio, para salvación, para justificar, para redimir, para apoyar en paciencia, en amor, en mansedumbre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me doy a entender el día de hoy? Entonces dice la palabra, y habla verdad en su corazón y ratifica los dos puntos anteriores, porque una persona puede hablar algo que es verdad, pero no creerlo. ¿Sí o no? Una persona puede mentir al decir la verdad. Sí, ¿por qué? Incluso solamente decir algo que es verdad, pero que no crees tú que sea verdad. ¿Sí me doy a entender? Es decir, cuando una persona le dice a otro, oye, he estado orando por ti, estás mintiendo si no estás orando por esa persona, ¿verdad? Oye, me gozo mucho contigo porque estás aquí. Pues a lo mejor lo dices con tus palabras, pero en tu corazón no sientes nada si viene o no viene, ¿no? Una persona puede decir muchas cosas que suenan bien y que son verdades. Dios te ama, estamos muy felices de que estés aquí, eres una bendición, pero en nuestro corazón esa persona no tener ninguna importancia para nosotros. Incluso ser una persona tan ajena a nosotros que hablamos porque tenemos boca. Y dice la palabra, podemos caer en no ser íntegros en nuestras palabras porque no hablamos la verdad de nuestro corazón. Adulamos con nuestras palabras
pero con nuestro corazón está lejos de esa palabra. ¿Sí me doy a entender? Entonces, lo que al final vamos a darnos cuenta es que el cristianismo es una forma de ser. Las personas han pensado que es una forma de vivir, pero es una forma de ser que te lleva a una forma de vivir. ¿Sí me doy a entender? Luego dice la palabra, el que no calumnia con su lengua. ¿Sí entendemos qué es calumniar con la lengua? Como cuando le sacas la lengua a alguien, o eso no es. Entonces, ¿qué es calumniar con la lengua? Mentir, ser falsos. Entonces aquí son falsos. O han sido falsos en el pasado, no inmediato, o quizás inmediato. ¿Alguien? ¿Sí? ¿Sí saben a lo que me refiero? A lo que estamos hablando. ¿Por qué les hablo de esto? Porque cuando vamos a orar, necesitamos elementos, porque la oración tiene que generar en nosotros un cambio. Y cuando nosotros oramos, y nada más oramos por los alimentos o porque Dios nos bendiga o por nuestras necesidades, pero no hay un cambio que se genere porque no sabemos qué tipo de cambio debe de haber, pues son oraciones muy chiquitas, ¿no? 5 minutos, 10 minutos, y ya dijiste, bueno, pues ya le dije todo, que me ayude, que a mis papás, que a todos los sane, que él haga la paz en el mundo, etcétera. Pues ya no sé qué más orar, pero la oración nos tiene que llevar a una transformación. Es decir, cuando estamos cerca de Dios, en comunión con Dios, vamos siendo transformados a la imagen de Dios, pero no de manera espontánea, sino de manera intencionada. Entonces dice, ni hace mal a su prójimo. ¿Qué es hacerle mal a tu hermano? ¿Eh? Actuar de una manera intencionadamente dañina, ¿no? ¿Alguien ha hecho eso? Sí, como que ha sido gacho con alguien. ¿Sí? ¿Y podríamos habitar en el cielo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. Hace unas semanas hice un ejercicio acerca de lo que era el chisme. ¿Qué entendemos que es el chisme? ¿O no entendemos qué es el chisme? Hablar algo de alguien que no está presente. ¿Cuántos son chismosos? ¿Cuántos? No son nada chismosos. Entonces, ¿cuántos son medio chismosos? Ni muy, ni... El chisme, nos dimos cuenta de algo el otro día en la iglesia, es que somos más chismosos de lo que consideramos ser. Porque uno dice, es hablar algo bueno o malo de una persona cuando no está. ¿Y qué crees que hacemos muchas ocasiones en familia? Cuando le decimos a tu hermanito, a tu hermanita, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu mamá, a tu abuelita, acerca ¿de qué? De alguien, y viste esto, y escuchaste aquello, y te diste cuenta de X situación, y viste, etcétera, 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 y es común. Uno no se pone a pensar que es chismoso porque no critica nada de nadie, porque no andamos espiando a las personas ahí abajo de las rocas viendo qué hacen. O pensamos que no somos chismosos porque hay otra idea. Yo vi que esta persona estaba fallando y pues no voy a decir nada para que no digan que soy chismoso. Oye, pero si esta persona está fallando, ¿qué le pasa a una persona cuando empieza a pecar? ¿Y qué le pasa al final? ¿Y tú qué haces cuando ves que una persona está muriendo? No seas chismoso. Porque ese es el concepto de la gente, ¿no? Esta persona está en rebelión y se la está mentando a todo mundo, habla
en contra de esta persona y de este otro, pero yo no voy a decir nada para que no digan que soy chismoso. No, eso es lo contrario. Cuando una persona quiere el beneficio de otro, de sus hermanos, si viene con la persona y dice, oye, ¿sabes que estás fallando? Y te vas a equivocar. No te conviene seguir haciendo lo que estás haciendo. ¿Sí me voy a entender con esto? ¿Y qué crees? Que somos bien chistosos en eso. Chismoseamos todo el tiempo en nuestra familia, la predicación, la ropa, el olor de la gente, todo chismoseamos, pero cuando una persona está en peligro de su salvación, de su santidad, no hay que decir nada para no ser chismosos. ¿Sí vemos? Ayudamos a esa persona, le hacemos un mal. ¿Y qué dice arribita? Ni hace mal a su prójimo. Cuando una persona se está ahogando y no te bajas y la ayudas, ¿qué pasa? Pues se va a morir. Si tú estás viendo una situación ahí dañina contra esa persona, contra la iglesia, contra quien sea, y no haces nada, dejas que se ahogue esa persona. Eso no tiene nada que ver con ser chismoso o no. Tiene que ver con entender el reino de Dios y amar a la gente a tu alrededor. ¿Sí me va a entender? Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. ¿A cuántos les da fuchi el pecado? Depende cuáles, ¿verdad? Dicen. Algunos sí, guácatelas. Pero otros, mejor que nadie se entere que no me son fuchi, sino que me gustan. Y que los escondo para que nadie sepa que me gustan. Y que nadie me vea porque me gustan. ¿Sí me doy a entender? Porque hay pecados que todo el mundo dice, no, yo no voy a tomar, ¿cómo crees? Yo soy cristiano. Pero hay otras cosas que sí escondemos porque nos gustan. Y las escondemos porque no quiere la gente. Y no queremos que nos digan eso que estás haciendo está mal, no te va a servir, no te va a beneficiar. ¿Y cómo le hacemos para ver mal lo que nos gusta? ¿Cómo le hacemos para desechar aquellas cosas en nuestras vidas que nos agradan? Dice la palabra que hay un elemento que es contrario a la carne, que es el Espíritu Santo. Dice, se contraponen, son enemigos, no se quieren, no se caen bien. Los deseos de la carne y los deseos del Espíritu están siempre luchando, se oponen entre sí. ¿Cómo vas a hacer para que algo que te gusta o le gusta a tu carne lo rechaces y lo repudies? Oh, necesitas estar en el Espíritu de Dios. Necesitas estar en el Espíritu Santo. ¿Vemos a lo que me refiero? Entonces, cuando venimos a orar, no sé, ya, pues es que es mi concupiscencia, siempre la voy a tener, sí, pero si estás en el Espíritu Santo, vas a verla y la vas a menospreciar. Decir, eso yo no lo quiero, eso no me gusta, eso no lo quiero en mi vida. ¿Sí me doy a entender con esto? Pero honra a los que temen a Jehová. ¿Cuántos honran a los que temen a Jehová? O no conoces a nadie que tema a Jehová, porque eso está más fácil, ¿no? No, yo sí honro a todos los que temen a Jehová, pero como no conozco a nadie, pues no he honrado a nadie. No he tenido la oportunidad de honrar a nadie, pero sí los honro. ¿Sí ven? Ya vamos a acabar, ¿eh? No sé cuánto tiempo se tarden para orar, pero que ya. Bueno, ¿es eso? Dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Saben a lo que se refiere? Una persona que hace un negocio y que se da cuenta que en ese negocio va a perder. Entonces, ¿qué hace? Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos zafamos, cambiamos de opinión. No, es que te confundiste. No dije 15, dije 51. Es que ya ves que el 1 y el 5 y el 5 y el 1. Luego, si los pones al revés, pues uno se confunde. ¿Sí me voy a entender?
Dice, no, el que aún jurando contra sí mismo, contra su beneficio, no por eso va a cambiar de opinión. El que si se equivocó, asume que se equivocó. ¿Sí soy claro? El que falló, dije, chale, pues es que hice esto mal, dije de más, ofrecí de más, me comprometí, lo cumplo. Aunque me toque perder, aunque me toque fallar, aunque me toque sufrirla. ¿Sí me voy a entender? Dice, quien su dinero no dio a usura. ¿Sí entendemos ese concepto? ¿Saben qué es la usura? ¿Qué es la usura? Prestar con intereses, ¿no? Es decir, un hermano necesita 50 pesos, y dice, sí, te presto 50, ¿y cuándo me vas a pagar mis 80 pesos? Oye, pero es que no eran 50. No, brother, pues si no soy banco, si no soy beneficencia. Dice la palabra que sí, ¿sí o no? Sí, o que no participes de esa forma. Es mejor no dar un solo peso, ¿verdad? A darlo con intereses. Eso es a lo que se refiere la palabra. Porque si tú no quieres prestar tu dinero, tienes tu derecho a no hacerlo, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso es, tu derecho es tu dinero. Si lo necesitas, pues no lo prestes. Si la otra persona lo necesita más que tú y tú consideras que estás dispuesto a perderlo, puedes hacerlo o no puedes hacerlo, ¿verdad? Pero lo que aquí no estamos discutiendo es si vamos a prestar o no. Es que no lo hagamos para obtener de la necesidad de otra persona un beneficio. ¿Sí me va a entender? Es decir, esa persona está en necesidad y entonces aquí ya veo la oportunidad de que, además de que esté en necesidad, siga en necesidad. ¿Vemos? Dice, ni contra el inocente admitió cohecho. Creo que se entiende, ¿no? Una persona no hizo lo malo, pero te conviene decir que sí. Eso ocurre mucho en la política, ¿no? Que se robó 6 millones, pues a ese mételo en la cárcel, aunque los otros se robaron 80,000 millones, pues uno tiene que pagar. Así que este es el malo. Sí, ¿verdad? Sí, ese es el malo, híjole. Es un maligno, un injusto, un rebelde, lo que se te ocurra. Dice, el que hace estas cosas no resbalará. ¿Ven? No vamos a resbalar si nos mantenemos en esta línea. Si crees en la palabra de Dios. No hay que caer, entonces. Vamos a orar. Yo quería hacer equipos, pero son muchos. ¿O no le hace? ¿Sí le hace o no le hace? Vamos a contar del 1 al 7, entonces, más o menos, ¿no? Del 1 al 7.